En este mes vamos a estar tratando el tema cambios y temporadas, ¿verdad? Ese es el tema del mes y el Señor sabe por qué lo hace. Todos nosotros hemos y estamos pasando por cambios, por temporadas en nuestras vidas. La vida no se queda igual. Yo todavía no he conocido a nadie que me dijera que su vida es la misma que cuando tenía 3 años. Cambios, temporadas llegan a nosotros. Algunas son muy buenas, otras son más o menos. No nos fue muy bien, no nos fue muy mal, pero hay otras que traen miedo, que traen desconfianza, que hasta remueven la fe. Hay gente que ha pasado por temporadas donde completamente se han alejado de Dios porque su fe fue completamente destruida. Pero lo que tenemos que entender acerca de las temporadas de la vida es que en esta vida todo cambia. Nada es permanente. Cada etapa por la cual pasamos, cada temporada por la cual pasamos tiene un propósito. Tiene un clima emocional. Cada temporada por la que pasamos, nosotros experimentamos cosas que antes tal vez nunca habíamos experimentado. En cada etapa, nuestra fe, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias son probadas. Cada temporada también trae una cosecha distinta. Cada temporada Dios hace algo nuevo en nosotros. Dios es un Dios creativo, de creación. Y Él hace todas las cosas nuevas. Y cuando uno pasa por temporada, uno dice, ya yo sé lo que voy a cosechar. Pero Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Como ustedes saben, el año tiene 4 temporadas, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno. Cada una de ellas dura, ¿qué? 3 meses aproximadamente. Si vive para el norte, el invierno le dura un poquito más. Si vive en el Caribe, el verano le dura el año entero casi. Pero hay 4 temporadas del año. En la vida también hay temporadas. Hay temporadas que duran 3 meses. Hay temporadas que duran semanas. Pero hay temporadas que parecen eternas. Dependiendo del proceso por el cual estemos pasando, hay temporadas que parece que nunca van a terminar. Pero lo que me encanta de nuestro Dios y de la Biblia es que Dios nos muestra la temporada no como algo que debemos temer, sino que las temporadas, los cambios que llegan a nosotros, vienen a nosotros con esperanza. Porque sabemos que Dios está en control de todo. Y cada temporada que Dios permite que llegue a nosotros tiene un propósito. Por lo tanto, cada cambio y cada temporada, cuando lo miramos, debemos mirarlo de esa manera: de que Dios está en control. Segundo, y que Dios tiene un propósito detrás de lo que estamos pasando. Lo primero que tenemos que aprender es aceptar la temporada en la que estamos. El mayor sufrimiento en la vida es cuando tú quieres que toda tu vida sea verano, pero Dios te está haciendo pasar por una temporada de invierno. ¿Quiénes saben lo que pasa en el invierno con los árboles? Se le caen las hojas. ¿Dan fruto? No. El árbol deja de producir. Incluso las ramas se les caen las hojas porque el árbol comienza a agarrar la savia, el líquido que toma de la tierra, y lo mantiene en el tronco para mantenerse vivo durante el invierno, y deja de producir hojas y frutos. Pero a veces nosotros queremos en pleno invierno dar fruto a la fuerza.
y no aceptamos el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Que Dios a veces nos quita los frutos y nos quita las hojas y nos dice: es tiempo de que recibas, de que te fortalezcas, porque has dado mucho y no tienes fuerza. Lo que estás dando ya es un fruto frágil, ya es un fruto malo. Yo recuerdo mi cuñado, él es agrónomo, y cuando él veía árboles que él tenía en la casa, de mango, de aguacate, cuando él veía estos árboles que comenzaban a dar frutos pequeños o los frutos no eran tan buenos, entonces él agarraba y cortaba todos los frutos cuando le estaban saliendo, todas las flores, para que no produjera ese año. Cavaba la tierra alrededor del árbol y le ponía abono fresco y ponía al árbol a descansar ese año, que no diera cosecha este año. ¿Por qué? Porque los frutos que estaba dando ya no tenían la calidad de antes. Y él cavaba alrededor y llegaba hasta la raíz, y ahí abajo le metía abono fresco y la dejaba sin frutos, sin flores. Y el año siguiente, cuando ese árbol resplandecía otra vez y florecía, los frutos eran diferentes, eran grandes, fuertes, jugosos, ricos. Y yo me acuerdo que yo iba a su casa todos los veranos. Pasaba un mes y pico. Mi mamá se deshacía de mí por un mes y me enviaba a la casa de mi hermana mayor y me decía: quédese allá por un mes. Por buena gente. No, las madres merecen un descanso a veces también, ¿verdad? Pero a veces nuestro mayor sufrimiento es cuando Dios nos está podando, nos está quitando el fruto, nos está quitando las hojas, nos está sentando, y nosotros queremos a la fuerza hacer lo que Dios no nos está mandando a hacer. Tú no puedes forzar los frutos antes de tiempo. También tenemos que entender que las temporadas no duran para siempre. Todo pasa. Ninguna crisis dura para tiempo, pero tampoco ninguna victoria dura para tiempo. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a escuchar predicadores que nos viven diciendo de victoria en victoria, de victoria en victoria, pero lo que no te dicen es que entre cada victoria viene un proceso. Y ese proceso es el que causa la victoria, pero nadie predica acerca de ese proceso. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta oír que entre victoria y victoria, victoria y victoria, hay un precio que pagar para recibir la próxima victoria. Y cuando nos llega ese down, decimos: pero vea acá, el Señor me estaba usando. Yo sané enfermo, yo estaba en la iglesia, yo estaba haciendo esto, yo estaba a cargo de aquello. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Hermano, sométase al momento de descanso que Dios le está dando. Fortalézcase, porque va a venir un tiempo donde usted va a tener que dar fruto otra vez. Y cuando Dios lo saca de ese tiempo de descanso, los frutos son buenos, son fuertes. Yo he trabajado con pastores que se han quemado, de tanto que hacían. Y el Señor tuvo que enfermarlos y acostarlos, llevarlo a un hospital por meses para que descansara. Un pastor amigo nuestro pensaba retirarse, y el Señor le dijo: no, usted no se va a retirar. Yo digo cuando tú te retiras. Y el Señor dijo: te vas a tomar un año sabático. Tus líderes que corran la iglesia. Después de 30 años de pastoreo, se tuvo que sentar todo un año. Pero él dice que fue el mejor año de su vida. Él dice que recibió de parte de Dios como nunca.
Él dice que él pensaba que así escribiendo mensajes Dios le hablaba. Él dice que en ese tiempo de soledad, en ese tiempo donde él tenía que meterse a buscar de Dios, no porque tenía que escribir un mensaje, sino porque necesitaba buscar de Dios, Dios le habló de una manera poderosa. Transformó su ministerio. Y cuando regresó, la iglesia se le llenó. Recibió nuevos frutos. La forma en que uno maneja el invierno define qué fruto tú vas a recibir en el verano. Si tú no cuidas la tierra en el invierno, en ese momento de descanso, en ese momento donde Dios no te tiene sirviendo, donde te tiene sentado, si no aprovechas ese tiempo para nutrirte, para llenarte de Dios, cuando llegue el momento del llamarte no vas a tener nada que dar. Muchos de nosotros nos encanta el verano, pero no queremos pasar por el invierno. Y si no aprendemos a pasar por el invierno, los veranos nuestros van a ser horribles. ¿Quiénes conocen la compañía Blockbuster? Los más jóvenes, ¿ustedes saben de quién es Blockbuster? Tú no eres tan joven si saben quién es Blockbuster. You know what Blockbuster is? ¿Tú sabes quién es Blockbuster? ¿Tú sabes quién es Blockbuster? Blockbuster en los años 90. Hermano, te rompí el corazón, perdona. Blockbuster era la compañía de videos, el monopolio de videos más grande de los Estados Unidos. Yo debía tanto dinero en Blockbuster. Porque siendo joven y viviendo solo, era medio descuidado. ¿Y qué pasaba cuando uno llevaba el video tarde? Recargos y multas, ¿verdad? Entonces uno lo que hacía era que iba de noche para que no le cobraran y lo depositaban en la cajita y esperaba a cobrar 2 cheques para ir entonces a pagar para poder rentar otro video. Pero esa es otra historia. Pero Blockbuster era una compañía de videos. Tú rentabas, tú hacías una membresía y te rentaban CDs o cassettes, dependiendo de cuán temprano tú te hiciste miembro. Dependiendo de tu temporada, videos en cassette o videos en CD. Y tú ibas y tenían una tienda completa, 1000, 2000 videos, películas que habían salido. Y tú agarrabas las 5 películas y ahí mismo te vendían las palomitas de maíz y los chocolates y todo lo que tú ibas a necesitar para tener una noche de película en tu casa. Y Blockbuster era el partner número 1 de Hollywood. Era gigantesco. Había un Blockbuster en casi todas las esquinas. Nosotros los vagos eran los que tenemos problemas llevándolo. Entonces nace una pequeña compañía que se llama Netflix. Y Netflix saca una idea diferente y dice, ¿sabes qué? No tienes que ir a Blockbuster a rentar tus videos. Mira, entra a este website, ahí están todos los videos, elige lo que tú quieras y te lo enviamos por correo a tu casa. Yo dije, pero cancelé Blockbuster de una vez. En el año 2000, Netflix le dice a Blockbuster, ¿me quieres comprar la compañía? Te la vendemos por $50 millones. Blockbuster estaba haciendo casi $300 millones en 3 días. Ellos podían comprar Netflix. Un día de videos rentados era lo que iba a costarle comprar esa compañía nueva. Pero uno de los miembros de la junta directiva dijo, no, la gente no quiere eso. La gente no quiere videos desde su casa, la gente quiere salir, ir, ver los videos, tocarlo, comprar las palomitas. Eso es lo que la gente quiere.
no invirtamos ese dinero en esa compañía. En el año 2010, Blockbuster cierra sus puertas. En 10 años, Netflix completamente destruyó a Blockbuster. Y una compañía que se la estaban vendiendo por 50 millones de dólares, hoy día tiene un valor de 447 billones de dólares. Temporadas. Blockbuster fracasó debido a su incapacidad de adaptarse a la nueva temporada que venía. La gente ya no quería ir a las tiendas. La gente que prefería recibir las películas en la casa. Cuando la veías, la ponías en el buzón de tu casa y el cartero se las llevaba para atrás. Y después Netflix cambia y dice, ya eso no es suficiente, lo que vamos a hacer es que vamos a poner las películas online. Y la gente puede verlas desde su computadora, desde su teléfono. Y Netflix cambia la forma en que la gente veía movies. Y en el 2010, Blockbuster se fue en bancarrota. Interesante, ¿eh? Que 50 millones de dólares se hubieran convertido en 447 billones de dólares en 15 años. Yo me imagino que si está vivo todavía, ese director tiene que estar dándose con un palo en la cabeza. Cuando yo estaba joven, el internet era algo. Cuando yo comencé a ir a la universidad, yo usé por primera vez el internet en la universidad aquí en el 93. Yo ni sabía que el internet existía antes de eso. Y en ese tiempo no existía el Wi-Fi. No me mires así, Ricky. La gente vivía sin Wi-Fi. Y sin celulares así. Los celulares de nosotros eran unos beepercitos así que se hacían pi, 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 pi. Te mandaban un número y tú tenías que agarrar un teléfono y llamarlo. De un teléfono público con 25 centavos en la calle. ¿Se acuerdan de eso? Yo estaba en la casa de un hermano visitándolo. Y cuando llegué, el niño estaba sentado, jovencito, como de 11 años. Estaba sentado en el mueble con su tablet. Yo llegué, saludé a todo el mundo. El niño ni se inmutó, ni supo que yo llegué. Yo estoy hablando con los padres ahí. Y como a las 8:15 de la noche, el niño se manifiesta. Y comienza. Y digo, oh, pero se le metió un demonio. Y le digo a los padres, ¿quieres que ore por el niño? Dice, no, fue que le apagamos el Wi-Fi a las 8. I'm sorry, young people. I had to throw that one in there. Estos jóvenes que viven ahora están viviendo una temporada muy diferente. Mi mamá, desde que llegaba a la escuela, me decía, ¿hiciste la tarea? Sí, para la calle. No te quiero en la casa. No había un muchacho que se quedara en su casa. Juan 12:24 nos dice, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Para que algo nuevo nazca, lo viejo tiene que transformarse. Y el dejar lo viejo causa dolor y causa inconveniencia en nuestras vidas. Porque nosotros nos acostumbramos incluso a lo viejo.
Aquí hay gente que todavía tienen problemas con el internet. ¿Es o no es la verdad? ¿Y hace cuánto que el internet salió ya? Y usted lo sienta delante de una computadora y dice, no, pero qué horrible. Hay otros que nos hemos acostumbrado rapidísimo y ya no podemos vivir sin eso. Pero para que algo nuevo nazca, lo viejo debe transformarse. Y eso a menudo se siente como una pérdida. Cuando tenemos que soltar cosas, dejar cosas. Y Jesús usa esta analogía de la semilla. Y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra, dice, no muere, queda solo. Ese cambio difícil que se siente como un final, porque Dios me está quitando esto. Se siente como que es un final, como que, wow, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Y en realidad eso no es el final, solamente un proceso, es un cambio, es una transformación donde Dios está removiendo las partes que son estériles de tu vida. Dios no remueve partes que dan fruto. Dios remueve lo que está muerto, lo que necesita ser cambiado. La parte tuya que tú no quieres soltar porque estás acostumbrado a ella, Dios te la quiere quitar para que esa parte dé fruto, hacerla nueva. Porque Dios lo que quiere es que tú des fruto en todo. La oscuridad de la tierra no es una tumba, es un útero. ¿Y qué pasa en los úteros? Nace vida. La transformación lo que hace es que produce vida. Ese entierro, ese quitar de Dios de esas cosas viejas es para que tú des fruto, para Dios dar vida, para que tu potencial, lo que Dios ha puesto en ti, lo que es el propósito de Dios para ti, sea activado por la mano de Dios. Pero eso tiene que dejarse, tiene que morirse. Y Jesús dice, si el grano no cae y muere, queda solo. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si una semilla, usted la agarra y la pone en una bolsita y la guarda, ¿qué pasa con esa semilla? Nada. Esa semilla tiene el potencial de reproducirse en millones y millones de semillas, millones y millones de frutos. Pero si no está en el lugar correcto, si no se planta, si no muere, si no se siembra, si no pasa por el proceso, esa semilla no va a dar fruto. Y se va a quedar con el potencial de millones muerta. Entonces, si el grano no cae y muere, ¿qué pasa? Queda solo. No hay fruto. No hay transformación. Y muchas veces a nosotros nos encanta, no, porque yo soy cristiano desde 1754 y a mí no hay quien me diga. Así es. Pero Dios transforma. Dios no quiere que estemos como el cristiano que fuimos en el 1954. Él quiere que seamos transformados. Semana por semana, día por día, seamos transformados. Una de las palabras más destructoras es cuando decimos, yo soy así. No, yo no cambio porque yo soy así. Usted mismo le está diciendo que Dios, el Dios del creador, el Dios del universo, no puede hacer nada con usted. Usted está limitando el poderío de la palabra de Dios sobre su vida. Yo soy así. Cuando yo vine a Cristo, soy así. Todos vinimos a Cristo con problemas, todos vinimos a Cristo con necesidad de cambio. Y Él nos acepta así. Pero en su Espíritu Santo entonces comienza a trabajar en nosotros y a cambiarnos y a transformarnos y a quitar las cosas que son estériles.
Antes no teníamos amigos. ¿Por qué? Porque teníamos un carácter fuerte, feo, donde no hacíamos amigos. Pero Dios comienza a alinear las orillas para que la gente vea la parte suave de nosotros. A veces nos aferramos a una etapa, a una identidad, a una zona de confort, porque nos sentimos bien ahí. Aquí es. Ahí fue que Dios me puso. Pero esa seguridad, ese confort, lo que es un aislamiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú estás contento, cuando estás conforme ya con lo que tienes, dejas de buscar algo más. Dejas de crecer. Comienzas a morirte. Comienzas a dejar de dar fruto. La parte más difícil es permitir que Dios nos saque del granero, nos saque de la bolsita y nos siembre. ¿Para qué? Para que podamos ser útil, para que podamos ser algo más grande. Y es increíble ver cómo de una semillita nace un árbol tan grande, tan precioso. El propósito de la semilla no es quedar sola. Que cuando se siembre, el propósito de la semilla es que muera para dar fruto. Dice, pero pastor, es que los procesos son fuertes. Sí. Porque hay cosas en nosotros que están arraigadas, tan profundas, que van a doler cuando las arranquen. Imagínese el proceso que pasa una semilla. La semillita, usted la pone en la tierra, ¿verdad? Y no sé de lo que hicieron, sembraron la semilla esta que dimos para las primicias. Pero usted ve que la semillita pero tampoco la ahoguen, ¿no? Hubieron algunos que creían que eran peces lo que estaban criando. Era agua y agua la pobre semilla. Ay, Jehová. Pero esa semillita, usted le echaba agua y usted veía que se inflaba. Esa semillita estaba tranquila. Y ahora comenzamos a ponerle agua. La ponemos en ese lugar. Comienza la tierra, comienza el proceso de germinación. ¿Qué pasa? Que para que esa semilla germine, el cascarón tiene que romperse. Usted sabe que usted tenga que abrirse para que de usted salga algo nuevo. Eso duele. Que a veces que salgan raíces donde no habían, que comience a salir el tallito a buscar la luz. Todo eso es un proceso violento. La germinación de una semilla es un proceso violento. Transforma, cambia la semilla de lo que era antes a algo diferente. Es algo nuevo, es un proceso diferente, es un proceso nuevo. Y es precioso ver ese cambio. Pero es algo violento. La presión de la tierra sobre la semilla es necesaria para que se rompa la cáscara de la semilla. En la Biblia el sufrimiento y la presión no son vistos como castigos, sino un proceso de refinamiento. En la palabra, cuando Dios dice que tenemos que morir, no es que nos matemos, nos suicidemos. Él está diciendo que tenemos que dejar nuestro orgullo, nuestro yo, y dejar que Él haga el proceso que Él necesita hacer. Porque Él es el que sabe. Que nos dejemos refinar. En 2 de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este proceso, esta tribulación momentánea, por ese proceso violento de transformación, de Dios tener que arrancar algo que está viejo, arraigado en nuestros corazones, es violento, duele, pero es momentario, porque Él dice que sobre ti Él va a poner una más excelente, y no solamente excelente, dice eterno. Algo que no perece, sino que dura para siempre, que aún en la eternidad Dios lo va a seguir usando en ti.
Eso es lo que Él quiere hacer contigo, iglesia, hermano. Dios quiere poner algo excelente, eterno, su gloria en ti. Pero para eso Él necesita quitar lo que no está produciendo en ti, lo que es basura, lo que hay que cortar. Tenemos que aprender a desarrollar un carácter donde aceptamos el proceso de Dios, donde reconocemos el proceso de Dios en nosotros. Y yo sé que sí, es difícil. Yo he pasado por mis procesos y las ideas que le vienen a la mente a uno absolutamente descabelladas, y es por eso mismo, porque no queremos cambiar. No queremos de que Dios haga el proceso que quiere hacer. Tenemos miedo de lo que Dios puede hacer. Pero tenemos que reconocer que cada estación viene de parte de Dios. Dice, ¿para qué que tiene que morir la semilla? Para dar fruto. Entonces algo en nosotros necesita ser entregado delante de Dios, morir delante de Dios, para poder dar fruto. Y las estaciones, las temporadas vienen de parte de Dios. No las eliges tú. Tú no eliges cuando Dios te quiere cambiar. Él elige cuando Él quiere cambiarte. Él es el que sabe el momento. Y Dios, dice la palabra, que Dios nos da una carga más pesada de la que podemos sobrellevar. Entonces, cuando Dios elige poner una carga sobre ti, si crees en la palabra, si de verdad crees en el Dios que yo te estoy hablando en este día, si de verdad tú crees en Él, entonces tú también tienes que creer que con la prueba Él te va a dar la salida, que con la prueba que Él te está dando es una carga que puedes llevar. Es una carga que puedes llevar. Pero queremos saltarnos el proceso, queremos saltarnos la prueba, queremos saltarnos el dolor y llegar directamente a la cosecha. Queremos cosechar sin haber sembrado, sin haber muerto. La Biblia nos enseña que Dios tiene el control del calendario de nuestras vidas. Él es el que sabe el día que nacimos y el día que morimos. Y Él es el que sabe todas las temporadas de nuestras vidas, desde el momento que nacimos hasta que morimos. Él tiene control de todo. Y si Él es Dios, ¿quién es usted? Sométase. Daniel 2:21 nos dice, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que está en control. Usted no puede controlar el mañana. Usted puede planificar, pero ¿cuántos planes no se nos dan a nosotros? ¿Cuántos planes? ¿Cuántas cosas uno no planifica para mañana? Y esta noche a medianoche le cambian el plan para mañana. ¿Puede usted garantizar que va a estar vivo esta noche? ¿Cuántas cosas pueden pasar desde que salimos de aquí de la iglesia hasta que llegamos a la casa? ¿Cuántas? Entonces, Dios es el que está en control. Y si Él está en control, suelta, iglesia. Suelta, sométete. Mira, pueblo, tú no elegiste la temporada en la que estás, ¿verdad? Dijimos que Dios es el que tiene control. Pero tú sí eliges cómo puedes pasar por esa temporada. Tú puedes elegir lo que Dios puede hacer contigo en esa temporada. Te sometes y dejas que Dios haga el proceso, o lo peleas y le añades años a esa temporada. Me encanta la historia del pueblo de Israel en el desierto. Ellos pudieron haber llegado a la tierra prometida en 3 días. En 3 días.
el Dios que los sacó de Egipto. No confiaron. 40 años duraron en el mismo proceso. En la misma temporada de desierto. 40 años en una temporada de desierto. Por no someterse a Dios. Viendo milagros, viendo prodigios. Viendo la mano de Dios, como cantábamos ahorita. Yo veo la mano de Dios, por lo tanto yo no confío en Él. $40 años duró el pueblo de Israel en el desierto. No elegiste la temporada, pero eliges cómo pasarla, cómo transitarla. En el invierno las raíces, ¿sabe qué pasan? Las raíces se profundizan para absorber el líquido que todavía se encuentra líquido en las profundidades, porque la superficie se congela. Entonces Dios quiere que esas raíces se profundicen en Él. ¿Para qué? Para que el árbol de tu vida crezca más grande. Hay sabiduría que solamente se adquiere en las pruebas. Los jóvenes no les gusta oír a los padres cuando le están dando consejos. Yo fui uno de ellos. Los consejos de los padres nos parecen obsoletos. Nos parece que no tienen sentido, descabellados. Pero cuando un padre te habla, te está hablando de la experiencia que ellos pasaron y trajeron sabiduría. Ellos no te lo están diciendo porque se creen que saben más que tú, sino porque adquirieron sabiduría a través de pasar por cosas que ellos no quieren que tú pases. ¿Cómo entonces a nuestro Dios tan maravilloso no confiamos en Él? No le permitimos que Él deposite en nosotros lo que tiene que depositar. Oseas 6:3 nos dice lo siguiente: esforcémonos por conocer a Jehová, como el alba es su salida. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana viene a la tierra. Aquí el hebreo tiene dos palabras para la lluvia. El hebreo tiene dos palabras. Los judíos usan dos palabras para describir la lluvia temprana y la lluvia tardía. La primera es lloré. Esa es la lluvia temprana. Lloré. La lluvia temprana es la que cae después de la sequía del verano. Cuando la tierra está dura del verano, de ese sol que la secó, que le quitó toda la vida a esa tierra. Entonces, esta lluvia cae. ¿Qué pasa? Que la tierra se rehumedece, se ablanda, recobra todas las funciones para procrear vida. Y ahí entonces comienza la siembra. Y la lluvia tardía, el término que usan en el hebreo es malkosh. Esa lluvia de malkosh es la lluvia que comienza a caer en la primavera, cuando los árboles ya están dando frutos, para que esos frutos terminen de crecer fuertes, dulces y tengan el propósito, tengan todos los nutrientes de la tierra que necesitan antes de ser cosechados. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Dios envía la lluvia temprana y tardía, es que Dios es el que sabe en qué momento Él envía esa lluvia que necesita ese corazón seco, humedecerlo para Él plantar algo nuevo en ti. Y Él es el que sabe cuándo enviar esa lluvia, cuando ya estás dando fruto, para fortalecer esos frutos y que esos frutos crezcan y sean cosechados y sean de bendición para otros. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a que si nosotros vamos delante de Él, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y confiar en su voluntad. Me encanta el pueblo judío. El pueblo judío tiene una frase: que sea la voluntad de Dios.
Yo le pido a Dios en oración, si me lo da, que sea su voluntad. Si no me lo da, que también sea su voluntad. Y lo vemos en la historia de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Estamos conformes con Dios cuando Él dice no? La mayor esperanza bíblica es que la Biblia nos dice que ninguna temporada es eterna. Lo único que es eterno, ¿sabes qué? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es eterna. El ciclo de la naturaleza es una promesa que Él puso sobre toda la creación. Él la firmó. Él creó esos procesos en la naturaleza y en nuestras vidas también. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios creó cada una de esas cosas. Y hasta que Él no diga que paren, no van a parar. De la misma manera hay ciclos, hay temporadas que vamos a tener que pasar. Y Él está en control de ellas. Y Él está en control del cielo, la tierra, la luna, las estrellas. ¿Tú crees que los problemas tuyos son grandes para Dios? ¿Tú crees que tu enfermedad es algo para Dios? ¿Tú crees que la deuda que tienes es algo para Dios? No es nada delante de Dios. Aprende a confiar. La cosecha de Dios en tu vida es inevitable si permites que Él haga lo que tiene que hacer. Es inevitable porque Dios te creó para que des fruto. Tu propósito es dar fruto. Y si tú permites, si tú te dejas ser usado en la mano de Dios, entonces su propósito va a ser real en ti. Y vas a dar fruto, iglesia. Es inevitable que eso pase si te pones en la mano de Dios. Entonces sí, en medio del problema, en medio de la situación, es difícil confiar. Pero si confías, va a haber cambio. Va a haber fruto, vas a ver la mano de Dios moverse a tu favor. Porque es que una regla que Él escribió: su fidelidad es eterna, es para siempre. Hermana Milady, usted tiene un testimonio. Yo quiero que ustedes escuchen este testimonio. Gracias, pastor. Dios le bendiga, iglesia. Dios de cambios, ¿verdad? En realidad, quiero leer Salmos 92:13, que dice: plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Floreceremos, hermano. Y si el Señor, el testimonio es, tenía una situación bien complicada, problemática, en una casa de un familiar mío, y yo lo puse. Yo le quiero dar gracias al Señor porque, y primeramente, ¿verdad? Dios, y también a los pastores que han sido obedientes en escuchar su palabra, escuchar su consejo nosotros somos una iglesia de oración, y esa oración que nosotros tuvimos por 14 días en Ora por mí, eso viene del cielo. Yo no puedo decir de otra manera porque he podido ver la mano de Dios en esto. Y no es, yo sé que no solo a mí, el Señor ha escuchado cada una de esas oraciones, y como decía el pastor Kevin el jueves, el Señor las tiene en sus manos y Él contestará a su tiempo, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Él. Pero esta petición yo la puse, y el Señor conoce mi corazón, y la puse en ese papel: ora por mí. Y yo les quiero decir a la hermana también que estuvo orando por esa petición, al 10º día, hermanos, bueno, este familiar vino y me contó la situación, y yo le dije: aquí solo hay una oración, ponerlo en las manos de Dios, que Él es el único que puede cambiar esa situación. Pues al 10º día ellos llegaron otra vez y me dijeron la verdad. Yo les pregunté: ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Y dijeron: el Señor hizo un cambio totalmente, aquello es tranquilo. Me dice: no sabemos cómo. Y le dije yo sí. Ya llevan 10 días orando porque yo puse esa petición delante del Señor,
y el Señor ha contestado esa oración. La honra es para el Señor, hermanos. Sigamos orando y sigamos poniendo, ¿verdad?, nuestro interés cuando los pastores, Dios les da una asignación, que nosotros podamos aceptarla también y hacerla para la honra y gloria del Señor, hermano. Bendición. El Señor quiere hacer frutos, que florezcamos, que crezcamos como árbol plantado junto a corriente de agua. Eso quiere el Señor. Que cada uno de nosotros pueda dar testimonio de la mano de Él en nuestras vidas. Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso es tremendo. Nuestra dependencia está en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Cuando Él dice yo soy la vid verdadera, quiere decir que nosotros somos semillas plantados en Él. Conectados a Él, nosotros vamos a dar fruto. Mi capacidad cuando estoy solo es nula, pero con Cristo es infinita. Tenemos que entender que Dios siempre está en control. Él es el labrador. Y saber que el Padre es el labrador, que Él es el que hace que nosotros demos el fruto, que Él es el que cambia, que Él es el que nos planta, nos cambia, nos cuida, nos riega. Yo todavía no he visto una persona que tenga una granja, la siembre y se vaya y la deje. A ver qué pasa. El que siembra, ¿sabe lo que hace? Va y revisa y arranca la maleza y arranca lo que va a perjudicar. Y si ve hojitas secas, va y la corta. Y si ve algún animalito que puede causar muerte a la planta, lo quita. Y eso hace Dios con nosotros. Él es el labrador, Él es el que nos cuida, es el que nos cambia. Él es que sabe las circunstancias de nuestras vidas. Él no se olvida de nosotros, Él nos vigila constantemente. Sus ojos están puestos en nosotros. Él es el Dios que diariamente nos ve. Tú no eres invisible delante de Dios. Dios siempre está vigilando tu vida. ¿Por qué? Porque para Él tú eres una semilla preciosa plantada y Él quiere que des fruto. Tenemos que aceptar entonces los tiempos de oscuridad, cuando somos plantados, cuando somos sembrados. Los tiempos de poda, cuando Dios comienza a cortar y a remover de nosotros cosas que tienen que ser removidas. Pero lo precioso es que la mano experta de Dios es la que hace la poda. Que no es el hombre el que hace la poda, porque el corazón del hombre no es bueno. Cuando David pecó, el profeta le llevó dos opciones. ¿Qué tú quieres? ¿Que sea el pueblo que te juzgue o que sea Dios que traiga castigo? Y él dijo, yo me voy de la mano de Dios. Ponte en las manos de Dios. Él es el experto. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que necesitas. Lo que necesita ser quitado, lo que necesita ser removido. Él va a quitar lo necesario para que crezcas fuerte y des fruto. Él es el que sabe cuando llega la lluvia temprana y la lluvia tardía. Una semilla no decide qué fruto va a dar. ¿Quién
decide lo que el fruto que va a dar? El que la siembra, ¿verdad? Porque si yo no quiero mangos, yo no voy a sembrar una semilla de mango. Yo voy a sembrar una semilla del fruto que yo quiero. Entonces Dios es el que siembra en nosotros el fruto que Él quiere dar en nosotros. No, pastor, porque yo quiero ser evangelista, pero Dios no quiere que seas evangelista. Dios quiere que seas profeta. O tal vez solamente Dios quiere que seas el diácono de la iglesia. No, pero yo quiero la semilla que Él puso en ti. Si la pones en el lugar correcto, va a dar fruto correcto. Y eso lo determina el labrador, Dios Padre, que la plantó en nosotros. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Ser dócil. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra dócil? Sometido. Los musulmanes dicen que la palabra Islam significa sometimiento a Alá. La palabra Islam significa someterse. Por lo tanto, ellos no dudan ninguna de las escrituras. Para ellos es una blasfemia el dudar una palabra que está escrita en el Corán, por más descabellada que parezca. Ellos tienen que someterse absoluta y completamente a la palabra, al Islam, al Corán. Sometimiento. Por eso cuando ustedes ven que ellos oran, se inclinan hacia Meca y se postran. Su cabeza tiene que tocar el piso en señal de rendimiento completo a Alá. Y si esta gente que sirven a un Dios falso se someten, con más convicción que muchos cristianos. Yo estaba viendo un video el otro día y había un muchacho cristiano que estaba discutiendo con un muchacho musulmán. Y él le decía, todo musulmán tiene que aprenderse completamente el Corán. Tiene que sabérselo de tapa a tapa. ¿Por qué? Porque cuando ellos no oran oraciones como nosotros. Señor, dame, Señor, gracias, Señor, por favor, quítame. Cuando ellos oran el Corán, ellos oran la palabra. Ellos recitan el Corán. Y él decía, enséñame un cristiano que se sepa la Biblia entera. Búscame uno, yo te enseño, ahora mismo yo te enseño 5,000 musulmanes que se saben el Corán completo. Búscame un cristiano que se sepa su palabra completa. Y eso yo lo leí y decía, ok, sí, pero nosotros no necesitamos aprenderla. Y comencé a buscar un viaje de excusas para decir, no, porque nosotros tenemos la Biblia, podemos leerla, no hay problema. Pero la palabra nos dice en el Antiguo Testamento que esta palabra sea guardada en tu corazón, la tengas en tu mente, se la digas a tus hijos mientras van por el camino, se la digas a tus hijos cuando estás en la casa, antes de acostarse, cuando se levantan. Y hoy en día nosotros lo que menos hacemos es meternos en la palabra. ¿Cómo crees? ¿Cómo confías en un Dios al que no conoces? Porque Él se revela aquí. El corazón de Dios está revelado acá. Su voluntad está revelada acá. Y a veces yo digo, la iglesia ha perdido la fe. No porque le pase cosas malas, sino porque no conocen al Dios en quien dicen que creen. Si confiamos
verdaderamente en el Dios de la Biblia, yo creo que cada uno de nosotros damos fruto. Si nos sometemos, si somos dóciles delante de Él y creemos de que Él está en control, de que todo lo que a mí me pasa viene de parte de Dios y de que todo me va a salir bien porque Él está en control. Si nos sometemos a su paz, a su justicia, si nos sometemos, si somos dóciles y nos dejamos plantar como Él quiere que nos plantemos, vamos a dar buen fruto. Dios sabe cuánta agua tú necesitas. Él sabe cuánta luz necesitas. Él sabe cuál es tu mejor versión, porque Él fue quien te creó. Entonces déjalo que Él trabaje en ti. En este mes que vamos a estar hablando de cambios sin temporadas, estamos en primavera. Es tiempo de dar frutos. Los árboles están llenos de flores. Los árboles se están llenando de mango aquí en Lake Worth, que es famoso por sus mangos. Usted ve todos los árboles llenándose. Iglesia, si la naturaleza obedece a Jehová, cuánto más nosotros. Si esos árboles dan fruto porque Dios le permite que den fruto, cuánto más nosotros. Dios es el sembrador por excelencia y tú eres la semilla que Él eligió para que dieras fruto divino. No pelees contra el proceso de Dios. Sométete y Dios va a hacer grandes cosas en tus vidas. Ponte de pie en este día. Yo quiero compartir otro testimonio antes de irnos. Carlos, no te me vayas. Arodi, no te me vayas tampoco. Y quiero cerrar con este testimonio. Hermana Lupe, hermana Guadalupe, no se me quede por allá atrás tampoco. Ya usted oyó el testimonio de la hermana Milady. Y si su fe no se fortaleció, entonces oiga este testimonio. Bendiciones, amada iglesia. Dios le bendiga en este hermoso día. Como saben, Arodi pasó por un proceso, por una operación en el corazón, ¿verdad? Pero antes de darle agradecimiento, quiero darle un poco el background que sucedió. Cuando a él le diagnosticaron esa condición que tenía, dijeron que tenía que haber una operación porque eso podía causar un paro cardíaco instantáneo y podía quedar en el juego de fútbol. Él podía quedar ahí culminantemente. Entonces había que hacer la fecha para la cirugía. Pero pasó algo, que nos habían dado la fecha para abril 10 y el seguro médico de él se vencía en marzo. Entonces, y esa operación costaba arriba de $150,000 si se hacía en abril. Para la honra y la gloria de Dios, mi esposa empezó a hacer llamadas y la operación fue en el St. Nicholas Children's Hospital de Miami y ya estaba puesta la fecha. Entonces mi esposa empezó a hacer llamadas para cambiar la fecha. Pero usted sabe que en esos hospitales que son tan grandes ya tienen el schedule justo, no pueden hacer cambios. Pero la honra y la gloria de Dios, el doctor pudo hacer el cambio antes de que se venciera el seguro médico de él para poder hacer la cirugía. Amén. Ese fue el primer milagro que pasó. Después nos dijo el doctor, es una operación de 3 a 4 horas, a lo mucho. Y hablábamos del mes pasado demostrando el amor de Dios, ¿verdad? Cuando él entró a cirugía a las 7 de la mañana, pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cada hora me llamaban para decirme, él está bien, estamos trabajando en él.
Pasaron 5 horas. Me llamaron, él está bien. Seguimos trabajando en él. Pasaron 6 horas. Usted sabe la angustia de estar ahí en la sala esperando. Todo va a estar bien. Esa palabra que usted me mandó quebrantó mi corazón. Pasaron 7 horas. Me llamaron. Ya terminamos la cirugía, todo está bien. Cuando el doctor nos explicó que la arteria que estaba dañada estaba tan cerca de la principal, él dijo, yo no me explico de verdad cómo este muchacho está aquí de pie, porque estaba tan cerca que en cualquier instante él podía haber quedado en el campo de fútbol. Sin embargo, su gracia, su favor, su misericordia estuvo con nosotros, y para la honra y la gloria de Dios, él está aquí presente. Amén. Y déjeme decirle que recibir esos mensajes de apoyo, de estamos orando por usted, todo en ese tiempo y después, uno se siente realmente que está en este lugar y que están demostrando el amor de Dios. Y qué privilegio estar en medio de ustedes, hermanos, que están al pendiente de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Queremos darle primero que nada las gracias a nuestro Señor, porque Él es el que tomó el control absoluto de todo. Desde el principio y el primer milagro fue que Él fue diagnosticado. Nosotros no sabíamos esa condición era de nacimiento, pero Él tenía unas molestias, pero nunca sabíamos por qué. El día que yo fui a un chequeo, fue un chequeo que yo no lo quería llevar. El doctor me empezó a hacer preguntas y nos tardamos. Y a Rodi le hizo unas preguntas y Rodi le dijo, sí, yo siento esto, este sábado me pasó eso, tengo taquicardias. El doctor le dijo, eso me comprueba lo que estoy viendo. A veces no queremos diagnósticos, a veces queremos escuchar que todo está bien. Yo no hubiera querido que mi hijo pasara por una cirugía, pero ¿saben qué? El Señor se glorifica como Él quiere. La gloria y la honra siempre es de Él. Amén. Y Él pone a personas como el doctor, como todas las personas, porque esto fue desde el procedimiento, desde el papeleo. Yo no hice nada, los doctores hicieron todo. Y quien sabe de medicina y quien sabe y ha pasado por procesos, saben que esto es un proceso y no es un proceso corto, es largo. Pero la gloria y la honra es para el Señor. Y también queremos darle las gracias a cada uno de ustedes. No puedo decir nombres porque me quedaría corto o se me olvidaría uno, y no quiero hacer de menos a nadie. Todos somos muy agradecidos por cada uno de ustedes. El pastor, tenemos un lema que es: ven con nosotros y te haremos el bien. Y yo soy testigo de eso. Recibí llamadas, recibí textos desde que antes hasta días después. Y les queremos dar muchas gracias. Esas palabras, esas oraciones, esos textos nos reconfortó, nos ayudó, nos hizo sentir que también tenemos una familia espiritual, que esa es la iglesia. Esa es la iglesia, el apoyo. Porque el día de hoy estamos bien, el día de mañana no sabemos qué puede pasar. Así es que humildemente les damos las gracias. Dios les bendiga y Dios les multiplique por todas sus oraciones, que las oraciones llegan delante del trono de la gracia de Dios y llega con la respuesta. Amén. Bendiciones, mis hermanos. El día que escuché eso de las noticias de la operación, ni quería salir de la casa ese día. Fui a llorar en el cuarto, ni quería salir o nada. Pero una hermana me llamó antes del día de la operación. Me dijo: hijo, lee Filipenses 4:13 y Salmos 20. Cada día yo empecé a leer esos versículos. Y después de la operación yo me quedé en la casa, no podía mover ni nada. Pero yo intenté mi mejor a leer esa Biblia. Y yo quiero dar las gracias a Dios porque después de esa operación y después de escuchar todo eso, yo quiero decirle gracias a Dios porque tú no sabes qué Él está haciendo. Tú no sabes el proceso, pero pon la confianza en Dios porque
Él sabe lo que quiere hacer contigo. Tú nunca sabes el plan, pero Él sí sabe. Él siempre va a estar trabajando contigo. Y yo quiero dar las gracias a Dios porque tal vez no estaba el 100% antes, pero ahorita ya estoy al 100%. Quiero dar las gracias a Dios porque ahorita ya estoy leyendo la Biblia más, ya le estoy poniendo mi confianza a Dios. Todo lo que yo hago, yo voy a estar ahí leyendo la Biblia, orando, y quiero dar las gracias a Dios por todo, porque nuestro Padre, como dijo el pastor hoy, un flor, algunas lo pueden cortar o lo pueden pisar, pero esa flor siempre va a crecer. Tal vez va a crecer más fuerte, más grande como antes. Y así es como Dios. Tal vez va a poner obstáculos, va a poner algo, pero al final de nuestro cuento vamos a estar fuerte y vamos a hacerlo con Dios. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Quiénes ven la mano de Dios?